En los últimos años, ha estado muy presente en la conversación pública mexicana la palabra neoliberalismo. Esta ha sido utilizada por diversos representantes de diversos partidos políticos, por gobernadores, por intelectuales, por periodistas, para hacer alusión a casi cualquier momento polémico de la economía mexicana. En términos generales, la palabra neoliberalismo hace alusión a la privatización y protección de empresas o a la reducción de gastos por parte del Estado. Sin embargo, este término ha sido utilizado de una manera tan laxa y abusiva que se ha perdido el sentido. Es por eso que hoy tenemos con nosotros al maestro Luis Rubén Hernández Gutiérrez, politólogo por la UNAM y la UAM. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación. Hoy por hoy es sencillo escuchar en espacios académicos o incluso leer en notas periodísticas que el neoliberalismo es el responsable de la corrupción, de enriquecimiento ilícito o incluso de aumentar la pobreza. Pero honestamente nunca se define qué es. ¿Podrías decirnos tú qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo tiene un núcleo básico de significado que está compuesto por 3 principios. En esto sigo los planteamientos del profesor del Colegio de México, Fernando Escalante, en sus más recientes obras sobre el tema, Historia mínima del neoliberalismo y Senderos que se bifurcan, reflexiones sobre neoliberalismo y democracia. En estas obras, el profesor Escalante establece los 3 principios del neoliberalismo. El primero es que se priorizan las libertades económicas por encima de las libertades políticas. Esto significa que, por ejemplo, se considera más importante el derecho a la propiedad privada o la libertad de circulación de capitales y mercancías a, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho de reunión o la libertad de prensa. El segundo principio dice que el Estado y los instrumentos del derecho deben ser utilizados para proteger y ensanchar a los mercados, bajo el supuesto de que los mercados son el mecanismo que mejor distribuye los bienes y servicios en una sociedad. El tercer principio dice que hay que privatizar los servicios públicos. Hay un programa muy amplio de privatización bajo el supuesto de que lo privado es superior moral y técnicamente a lo público. Y hablando de un plano más particular, ¿cómo es que estas ideas llegan a México? Bueno, el neoliberalismo en México llega a partir de una crisis económica. Se recordará que durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo se dio el agotamiento del modelo económico de desarrollo estabilizador y desarrollo compartido, que implicaba básicamente una fuerte intervención del Estado en la economía. Esa intervención se materializaba a través de gasto público, promoción de la industrialización, control de precios, subsidios y manejo gubernamental de muchas empresas y negocios. El problema fue que todo esto se financiaba con deuda pública, con deuda que los gobiernos mexicanos contraían con las instituciones financieras internacionales. El gobierno de Miguel de la Madrid, que fue el que empieza en 1982, fue el que renegoció la deuda mexicana. Lo hizo con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas instituciones aceptaron la renegociación, pero a cambio de que México adoptara lo que se conoció como programa de ajuste estructural, que básicamente era un programa que le imponía a México las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales son liberalización comercial, reducción del gasto público, reducción del déficit fiscal y control de la inflación. Con esto me gustaría retomar el tercer principio del neoliberalismo que ya nos mencionaste, que habla acerca de privatizar los servicios públicos en busca de una mejora. Pero entonces, ¿quién garantiza esta mejora? El problema es que justamente no hay nadie quien lo garantice, porque si los servicios se vuelven privados y los bienes que produce el Estado y que permitiría a mucha gente acceder a derechos sociales se vuelven privados, pues entonces no hay nadie que garantice a las personas
un ingreso mínimo vital o acceso a derechos como la alimentación, la salud y la vivienda. En otros países los servicios como la electricidad, el agua potable, se han convertido en servicios privados y por supuesto a ellos tienen acceso solamente quienes lo pueden pagar. Por eso el neoliberalismo lo que promueve es la reducción de las regulaciones hacia los empresarios y hacia los movimientos del mercado, justamente para que no haya nadie quien vigile y que haya algunos pocos que se enriquezcan a costa de toda la población. Ahora que mencionaste esta parte de la pobreza, recordé esta frase que fue muy sonada en un tiempo y que realmente genera polémica y sigue generando polémica, que es esta parte donde se dice que los pobres son pobres porque quieren, o que los pobres son pobres porque no trabajan, porque no se esfuerzan, pero esto me lleva a otra conclusión y con lo que tú me has mencionado, entonces sácame de esta duda. ¿Es posible afirmar que entonces somos víctimas de este neoliberalismo? Bueno, la palabra víctima es muy fuerte. Creo que no podríamos victimizarnos por el neoliberalismo, pero sí hacernos cargo de lo que ha producido a nivel cultural en nuestras sociedades. Sobre todo, el reto que tenemos hacia adelante y la responsabilidad que tenemos hacia adelante es generar alternativas al neoliberalismo, opinar en los medios, salir a la prensa, salir a los debates para, digamos, cambiar la perspectiva individualista de los problemas que tenemos como sociedad y afirmar que muchos de estos problemas se deben a factores estructurales. La pobreza se debe a factores estructurales, se debe a una redistribución desigual de la riqueza, se debe sobre todo a políticas de discriminación, políticas que sobre todo buscan proteger la inversión privada, pero en ese camino se pierde pues la importancia de lo público y del acceso a los derechos. La esfera pública, la esfera del Estado, justamente ha sido creada para garantizar los derechos de las personas. Entonces, hablar en términos de derechos, hablar en términos de los bienes públicos, del ingreso vital de las personas, podría llevarnos a una discusión diferente que enfoca los problemas en las estructuras, en las instituciones y en las políticas. Bueno, ya hablamos de las alternativas, pero estamos de acuerdo en que muchas veces estas alternativas no son bien aplicadas y en este caso podemos llegar a contradecirnos cuando los mismos ciudadanos elegimos gobiernos neoliberales. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Hay que también tener muy en cuenta que a veces esto es responsabilidad de los propios partidos políticos. Los partidos tienen la misión de crear un programa, de construir ideología, de construir un programa de políticas públicas que representen una verdadera oferta para los ciudadanos. Si los partidos políticos de izquierda se rezagan con respecto a las políticas y a quienes defienden el programa neoliberal, pues claro que los ciudadanos no vamos a tener alternativas por las cuales votar, alternativas de izquierda, alternativas que hagan énfasis en los derechos sociales y en la protección de los trabajadores y en el bienestar social. Entonces, bueno, sí hay una cierta responsabilidad de los ciudadanos a nivel individual de pues valorar muy bien cuáles son sus ofertas políticas en cada proceso electoral, pero también hay una responsabilidad mucho mayor de los partidos políticos para generar alternativas. Pues muchas gracias, Luis. La verdad es que esta plática nos ha dejado muchísimas enseñanzas.
Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer para mí. Pues muchas gracias, maestro Luis, por estas enseñanzas. La verdad es que es un tema muy amplio que honestamente no terminaríamos en horas. Al menos ahora sabemos que el neoliberalismo es un sistema que se ha convertido en una ideología y en políticas públicas que, más allá de beneficiar, nos han traído mucha pobreza. Sigan con nosotros en las siguientes entrevistas. Hasta pronto.